Le comentábamos sobre este video que circuló profusamente en redes sociales, donde la persecución es en sentido inverso a lo que sería esperable, de criminales persiguiendo al ejército. Ahora sí que, mi estimado, admirado Alejandro Ope, te puedo preguntar, ¿cómo la viste? ¿Cómo la viste esta persecución? Pregunta abiertísima. Alejandro, buen día, gracias por estar con nosotros. Ya adelantábamos tus credenciales muy admirables como especialista en seguridad y columnista del diario El Universal. Alejandro, siempre un honor tenerte con nosotros. Buen día. Buenos días, Ricardo. Buenos días al auditorio. Pues mira, sí, este video yo creo que sí fue tan prominente que llegó a la mañanera, ¿no? Llegó el propio presidente comentó sobre este video, el general secretario, el titular de la Sedena, general Sandoval, comentó sobre el video. El presidente lo mostró como una prueba del humanismo, ¿no?, de su política de seguridad, como una muestra de un cambio en las prioridades de su gobierno con respecto a otras administraciones, y hizo ahí una afirmación, digamos, que causó revuelo, ¿no?, donde dijo que había que cuidar no solo a los soldados, sino también a los integrantes de las bandas, ¿no? Dios, en el sentido estricto no está mal lo que dijo, ¿no? En efecto es bueno, en efecto los integrantes de las bandas criminales son humanos, son ciudadanos y tienen derechos, se les debe respetar. En efecto es loable que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional hagan un uso racional y proporcional de la fuerza, ¿no? Y en efecto es bueno que no haya tiroteos, ¿no? O que sean limitados el número de tiroteos, el número de enfrentamientos a balazos, sí, entre militares y civiles. Todo eso es bueno. Todo eso. Sin embargo, aquí yo creo que hay una reflexión previa, que es ¿qué pasó para que estos elementos del ejército se pusieron en una situación en la cual las únicas alternativas eran un enfrentamiento a balazos de consecuencias de consecuencias impredecibles, o una graciosa huida? O sea, ¿quién falló en la planeación? ¿Por qué no hubo inteligencia suficiente para saber que en una zona como Nueva Italia, Michoacán, una zona donde ha habido desde hace muchísimo tiempo presencia de grupos armados, donde ha habido desde hace muchísimo tiempo producción de drogas ilegales? ¿Por qué en esas circunstancias se envía a un grupo, supuestamente el grupo de elementos del ejército, supuestamente a tratar de ubicar unos laboratorios de producción de drogas sintéticas y unos plantíos de marihuana? ¿Por qué se les envía a ese lugar en condición de inferioridad numérica? Aquí yo creo que, esto, poner a la tropa en ese peligro, poner a la tropa en esa situación, merecería un regaño a los jefes militares, una felicitación. Tendría que haber aquí una reflexión de fondo, tendría que haber una investigación de cómo estuvo la cadena de mando, quién dio la instrucción, quién falló en la generación de inteligencia, quién falló en la planeación del operativo, ¿no? Y lo que es todavía más imperdonable esto es que según el propio presidente, según dijo en la propia mañanera donde habló de esto, había 300, posteriormente, después del repliegue de elementos del ejército, se reorganizaron
y regresaron con refuerzos. Había 300 a 400 elementos del ejército. Entonces, si no es que no hubiera personal, no es que no hubiera recursos, es que decidieron no desplegarlos, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, y cómo evitar que este tipo de circunstancias vuelvan a reproducirse, ¿no? No, digo, de nuevo, insisto, qué bueno que no hubo un tal tiroteo con un desenlace fatal, pero no está bien que se pongan a los elementos del Ejército, de la Marina y la Guardia Nacional en esas circunstancias. Eso tendría que evitarse a toda costa en el futuro. Alejandro, ¿no revela esto de alguna manera que todavía hay un cierto grado de desorden en la conformación de fuerzas, que si el ejército como tal, que si la Guardia Nacional, y no sé, las cadenas de mando, las estrategias para movilizarse ante situaciones de este carácter? De pronto da la impresión de que están más organizados los cárteles que los propios mandos militares y de la Guardia Nacional. Pues mira, yo creo que esa tendría que ser una de las preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿En qué medida, digamos, esta situación anómala de la Guardia Nacional, que es una suerte de extensión de las Fuerzas Armadas en otra dependencia, está generando un problema en líneas de responsabilidad cruzadas y está generando un problema de comunicación y de coordinación al interior, no, del gobierno federal? No tengo una respuesta categórica a esa pregunta, pero creo que en efecto es pertinente, no habría que hacerse. ¿Y en qué medida eso está generando este tipo de situaciones en las cuales elementos del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional se encuentran en situaciones de riesgo de inferioridad numérica en lugares específicos? Y yo creo que es una pregunta que sí es muy pertinente. ¿Algo más que quieras puntualizar, Alejandro, que no te haya preguntado sobre estos temas? Pues no, nada más lo insistir en el hecho de que, bueno, qué bueno que no hubo, me parece bien que se modere el uso de la fuerza letal por parte de las instituciones del Estado, pero lo mejor que podemos hacer para evitar incidentes graves es no ponernos en circunstancias como las que vimos en ese video. Ese debería ser el eje de la política, no ponerlos en una disyuntiva donde las únicas alternativas sean huir o matar, ¿no? Pero a mí me parece que sí amerita una reflexión de fondo. Alejandro, con mi admiración, mi reconocimiento y mi agradecimiento, gracias de verdad por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Víctor. Te lo aprecio mucho. Gracias, Alejandro Ope.